grabar también. Sí, puede poner cualquiera. Y ahí ya puse. Lo que sí, cuando hagamos el intervalo, si Corta. se acuerdan, así no grabamos todo el intervalo. Bueno, ¿cómo era que si la aceleración es constante? La velocidad media es el promedio entre inicial Es y final. constante. Claro. Entonces, bueno, a ver, ¿qué sabemos? Si la aceleración es constante, la velocidad es la velocidad inicial, en algún dado intervalo de tiempo, ¿no? Vamos a poner que la velocidad final va a ser la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo que transcurrió, o sea, t final menos t inicial. Mm, Vamos a ver quién es la velocidad media. Por un lado que sabemos que la posición final es la posición inicial. Bueno, esto es todo lo que sabemos. El final inicial les venía poniendo. Esto es todo lo que sabemos de un movimiento con aceleración constante, ¿sí? Me da usando la velocidad promedio, no sé qué quieren decir ahí. Bueno, ahora lo vemos después. Bueno, a ver, los que preguntaron quiénes fueron. Candela. A ver, Candela, ¿qué es la velocidad media? Una velocidad entre dos puntos Sí, ¿cómo se calculaba la velocidad media? sería punto final menos punto inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Sí. Y bueno, y vamos a ver qué podemos hacer de acá. X final menos X inicial. Lo puedo sacar de acá. Me queda una cosa espantosa. Y a ver qué más podemos No, te hacer. queda muy bien porque después te queda dividirse el tiempo y se te va, me parece, ¿no? Mucho para inventar no tenemos. Digo, necesito No. X final, X inicial, así que me va a quedar todo esto. ¿Están de acuerdo? Paso X inicial restante. Así que tengo B inicial por T final menos T inicial más un medio de acero por T final menos T inicial al cuadrado sobre T final menos T inicial. ¿Todos de acuerdo? Dale. Profe, pero ahí el numerador, ¿qué vendría a ser? ¿La inicial o la final? Como el numerador. El numerador es X final menos X inicial, ¿no? De esta ecuación que tengo acá. Ah, está bien, pasó solo el inicial y queda como que todo el término. Ok, Ahí. ok, ahí está. Bien, bien, perdón. Y me queda eso que subraya en verde, ¿no? Bueno, acá como dijo Maxi, se va T final menos T inicial, se va con este y se va con el cuadrado. Y acá, ¿qué podemos hacer? Bueno, A0 por T final menos T inicial, que lo saco de acá.
es B final menos No, B inicial. inicial. ¿De acuerdo? O sea, me queda más un medio de todo esto. A0 por T final menos T inicial, que no es otra cosa que B final menos B inicial. ¿Me siguen, no? Sí, perfecto. Entiendo. Bueno, y acá distribuyo, me queda un medio de B final, si quieren, bueno, B inicial más un medio de B final menos un medio de B inicial. Hola. Y esto no es otra cosa que un medio de B final. Y bueno, B inicial menos un medio de B inicial me queda más B inicial, ¿no? O sea, el promedio de las dos velocidades. No sé si esto aclaraba el 14 también, a ver qué decía el 14. Sí, el 14 es lo mismo, pero con numeritos, Claro, ¿no? está bien, lo mismo. Y por ahí preguntaban, otro más me pareció. Pero con el 14, cuidado con las unidades, no mezclen 10 metros sobre segundo con 72 kilómetros por hora. Pasen 72 kilómetros por hora a segundos y a metros. Y ahí También preguntaban 20. el 20 dice un tren, estoy leyendo, mientras parte del reposo desde el punto A, o sea, el tren parte desde A, con una aceleración de 0,25 metros por segundo cuadrado, hasta llegar a una velocidad de 90 kilómetros por hora, no me dicen dónde, pero esto se supone que partió del reposo, o sea, acá había una velocidad igual a 0, Sí, dice que y parte desde reposo, sí. claro, va a mantener esta velocidad hasta los 90 kilómetros por hora. Esta aceleración, perdón, en algún punto que no conocemos. Se mantiene un trecho a esta velocidad, o sea, hay un, no sé, vamos a llamarlo entre B y C, se mantiene a 90 kilómetros por hora. Y luego frena uniformemente con una aceleración de 0,5 segundos. Vamos a llamar ahora con otra A que es de menos 0,5 metros por segundo cuadrado, hasta detenerse, o sea, en algún punto de acá se frena. Si el desplazamiento total es de 10 kilómetros, calcule la duración total del viaje. O sea, todo esto son 10 kilómetros. Calcule la duración total del viaje. Bien, me esquematice X de t y B de t. Bien. Lucía, ¿qué hacemos? ¿Qué se te ocurrió? Lucía. Lucía Juliana, ¿no? A ver, salí y volví a entrar, porque el resto ve lo que estoy escribiendo. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, se ve, profe. A ver, salí, volvemos a entrar y fíjate si anda, si no salgo yo y vuelvo a entrar, pero... Se me cortó internet. Sí.
Internet, ¿ahora me escuchan? Sí, Sí, ahora sí, profe. Sí, sí, se queda mi conexión. Me acabó la conexión. Bueno, ahora, Lucía, ¿podés ver lo que escribí, no? No sabemos. Bueno, asumamos que sí. Bueno, lo primero que tengo que ir contando es el tiempo en cada uno de esos pedacitos, ¿sí? Lo primero que vemos en este tramo es que tengo una aceleración constante, o sea, mis ecuaciones son las que acabo de escribir para un MRU, ¿ve? Y que me piden el tiempo desde que va a la velocidad 0 hasta 90 kilómetros por hora. Entonces, bueno, escribo eso, la velocidad en un MRV es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿sí? Y bueno, como la velocidad inicial es 0 y la aceleración la conozco, lo que tengo que fijarme es cuánto tardó en llegar a 90 kilómetros por hora. Entonces, básicamente, de acá sale que 90. Yo suelo no poner muchas unidades, paso todos kilómetros a horas y hago cuentas con numeritos. Bueno, esto va a ser 0,25 por t, ¿no? Entonces de acá me sale que el primer tramo es... Sí, Lea, pero cuidado las unidades, ¿no? Porque es metros sobre segundo al cuadrado, el 0,25. Ah, está en Sí. metros, ¿no? Sí, ya me olvidé. Sí. 0,25 metros son... ¿Cuántos kilómetros? No, te digo 50. Metros, ¿quieren? Todo en kilómetros, ¿no? La distancia y todo. ¿Cuántos kilómetros son 0,25 metros? Me va a quedar un número muy chiquito, ¿no? ¿Quieren pasar los 90.000? Como prefieren. Los 90 son 25 metros sobre segundos. 90. Bueno, entonces de acá me queda 0,25 es un cuarto, 4 por 25 es 100, ¿está bien? Sí, creo que hizo Lucía, le dio eso. Sí, profe, ahí puedo ver lo que está escribiendo en 3 del celular. Ah, muy bien. Bueno, ¿se entendiste esta primera parte? Sí, hasta ahí me dio igual y ahí lo que hice fue sacar la distancia. Y todavía no Con la- sabemos porque me falta, esta es la que voy a poder saber ahora, ¿no? Haciendo lo mismo. Ah, ¿querés sacar la distancia de este pedazo primero? Eso no te entendí. Sí, no, eso fue lo primero que se me ocurrió. Igual después como que me trabé, así que no sé bien. Sacar la distancia. Esta distancia va a ser, bueno, x0 vale 0, b0 vale 0, o sea, es la A. Olvidate, amigo. Veamos ya. ¿No? Chapa y vos. ¿Está bien? Es un medio de A por t al cuadrado. No sé, ¿alguno con calculadora? Da 1250 metros. Esto es x de A hasta B, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? Es la distancia en la que estuvo acelerando. ¿Está bien? Ahora voy a hacer exactamente lo mismo en el otro tramo. Ahora quiero que mi velocidad, que va a ser de vuelta V1, todo esto mismo, ¿no? Nada más que la velocidad final ahora va a ser 0. Tiene que ser igual a la velocidad inicial, que es 90 para este tramo. Ah, 90 ya lo habíamos pasado, ¿no? A metros eran
25. Entre B y C dice que se mantiene un trecho a esa velocidad, 90 kilómetros, ¿no? No sabemos cuánto trecho. Sí. Lo que sí puedo hacer ahora es lo mismo que hice en la parte AB en la CD, porque sé ahí cuánto va a durar el movimiento. Perfecto. Porque sé que la velocidad va a pasar en este trecho de 90 a 0, ¿no? En C está en 90 y acá en 0. Entonces la velocidad final, que es 0, antes de escribir cualquier cosa, es la velocidad inicial para este tramo, que es 90. Eso es lo que había cambiado por 25, no es que había puesto cualquier cosa. Es la velocidad inicial, que era de 90, que la paso a 25 metros por segundo, más A por T, que en este caso la A es negativa, o sea, menos 0,5 por T, y vuelvo a despejar el tiempo que tardó en frenar. ¿Están de acuerdo? O sea, paso el menos 0,5T sumando al otro lado, que es un medio, multiplico por 2, me da 50 segundos. Sí. Lo cual era obvio, ¿no? Porque en la primera tenía la mitad de la aceleración, así que si tardó 100 segundos en llegar a 90, ahora que tengo el doble, va a tardar la mitad en frenar a 0, ¿no? Pero bueno, fíjense igual esto, si los marea no siempre funciona. Y ahora vamos a ver cuánto recorrió en ese trecho. Este X de vuelta va a ser, bueno, la posición inicial para este trecho la llamo 0, no me importa. Ahora quiero el X desde C hasta D. Va a ser la velocidad inicial, que era 90, más la velocidad por el tiempo, o sea, por 50, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Se entendió? Sí, profe, yo no había tenido en cuenta que la velocidad final del tercero era 0 porque frenó. Entonces ahí me faltaba algo. Y acá no sé cuánto da esto, debe dar un número espantoso, un cuarto de 50 al cuadrado, no tengo idea. Uno con 625. 605. 25, me parece. A ver, chicos, hagan la cuenta. Sí, 625. Eso. Perfecto. Bueno, y ahora Metro. sé, metros, ¿no? Y ahora sé que toda la distancia eran 10 kilómetros, así que el tramo BC, ese que me falta es 10.000 menos 1.250 menos 625. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Cuánto da esto? 8.125. Este es el X de BC. ¿Y el tramo BC cómo lo hizo? Con una velocidad constante de 25 metros por segundo, ¿está bien? Así que el tiempo que tardó en recorrer esta distancia, el tiempo entre B y C, va a ser 8.125 dividido 25 metros por segundo, ¿no? 3.25. 325 segundos. Bueno, así que el tramo total son 325 más 100, 425 más 50, 475. ¿Daba eso? Sí, daba eso. 475 segundos. Ok. Buenísimo, profe, gracias. Bueno, nada. Bueno, arrancamos, después hay cosas, si hay otra duda, después al final hacemos un poquito más.
Esperemos que me funcione un poco mejor la internet porque el otro día estuvo medio grave. ¿En qué habíamos quedado? Hasta encuentro lo hicimos en los ejercicios. Tiro vertical, caída libre y tiro oblicuo. Bien. Bueno, primero hay unos ejercicios, son muy sencillos, de lo que se llama movimiento relativo. Todo esto igual sale de pensar que si tengo, no sé, una cosa que se esté moviendo, por ejemplo, a ver si se entiende esto. Imagínense que hay un tren. Y el tren se mueve a 10 metros por segundo. Y acá adentro hay un tipito que camina sobre el tren a, qué sé yo, 2 metros por segundo. Si hay alguien parado acá abajo, en la estación, ¿sí? El tren pasó así, lo ve pasar al tren con el tipo adentro. Al tipo que va caminando adentro del tren, ¿con qué velocidad lo va a ver pasar este tipo que está abajo en azul? A 12 metros por segundo. ¿Todos de acuerdo con eso? Claro. Que la Sí, sí. velocidad de este tipo, ¿no? Del que está arriba, que ve el de azul, es 12 metros por segundo. ¿Qué hicieron para hacer esa cuenta? Bastante sencillo. Una suma. 10 más 2. Sumaron las velocidades, ¿no? Claramente. Bien, esta es la cosa. Cuando uno tiene un sistema que se está moviendo respecto al otro, ¿sí? Uno puede calcular la velocidad de un sistema al otro pensando en que puede sumar la velocidad del objeto que se está moviendo con la del sistema en el que está el tipo. O sea, puedo sumar la velocidad del tipo este a la velocidad del tren. ¿Se entiende eso? Un ejemplo que tomo siempre, por ejemplo, en un río, donde el agua fluye con alguna velocidad y alguien nada. Bueno, ¿cuál es la velocidad real del nadador? Es la del nadador más la del río. ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿No? Bueno, ahora imagínense, esto lo sabe todo el mundo, pero acá se marean. Imagínense que tengo este mismo tren igual que viaja a 10 metros por segundo. Y el tipo que está en rojo ahora acá, lo que va a hacer es caminar desde una pared del tren hasta la otra, a 2 metros por segundo. Ahora, el tipo que está abajo, ¿a qué velocidad va a moverse al tipo que está vestido de rojo? 10 metros por segundo. No, ¿qué hicimos antes con las velocidades? A ver, imagínense que pasó un tiempo y ahora el tipo llegó a la otra pared del tren. No sé, eso pasó por acá. El tipo lo único que hizo en el tren fue caminar desde un asiento, desde esta ventana del tren a la ventana de enfrente, ¿sí? O sea, el tipo llegó hasta acá, ¿están de acuerdo? Sí. Pero el tren se movió. Entonces, el que está abajo en azul, ¿qué vio que hizo el muñequito rojo? El muñequito rojo lo que se movió fue en diagonal, así. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo vio el tipo azul al tipo rojo moverse? Igual que antes, como la suma de las dos velocidades. Pero no se olviden que las velocidades son vectores. Entonces, lo que ve el tipo es la suma de esos dos vectores. O sea, lo que ve el tipo azul es que el tipito rojo tenía una velocidad para allá de 2 metros por segundo y que el tren se movía para allá a 10 metros por segundo. Entonces, la velocidad real del que ve el tipo azul del tipo rojo es la suma de estas dos, una velocidad así en diagonal. ¿Se entendió? Con esto y un poco de sentido. Sí, Han sí, sí. salido ejercicios. Yo un ejercicio que tomé algunas veces
era que había un río, por ejemplo, que tenía esta velocidad, no sé, vamos a ponerle acá de 5 metros por segundo, y un nadador que podía nadar como máximo a 2 metros por segundo, ¿sí? Un nadador acá que puede nadar a 2 metros por segundo. No, nada un poco más rápido, si no, no voy a poder. El nadador nada a 10 metros por segundo. La pregunta era, si quiero que el nadador llegue a la orilla opuesta, ¿para dónde tiene que nadar? ¿Con qué dirección? O sea, tiene que nadar él apuntando a dónde. Hacia la En izquierda. diagonal hacia la izquierda. Claro, En está claro diagonal. que si apunta, si nada mirando la orilla de enfrente, el tipo este va a terminar acá, ¿no? ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, esas eran las preguntitas que hacía. ¿Con qué ángulo tengo que nadar? Por ejemplo, bueno, la cosa es fácil. Yo lo que tengo que fijarme es que la velocidad esta, la del agua, que eran 5 metros por segundo, y la del nadador, que era de 10, ¿qué quiero yo? Que la velocidad final del tipo sea solo en esta dirección. ¿Están de acuerdo? Sea solo en la dirección roja que pinté ahí, para poder terminar en la orilla de enfrente. Que el tipo se mueva solo con una velocidad que tenga este sentido. Entonces, ¿qué tiene que pasar a eso? Para que pase eso, bueno, que este ángulo, que es con el que les preguntaba con qué ángulo tenía que nadar, lo que tiene que pasar es que las proyecciones en X se compensen, o sea que 10 por el coseno de tita sea igual a 5, ¿están de acuerdo? Y ahí encontraba el ángulo con el que tenía que nadar para salir a la orilla opuesta. ¿Se entendió? Sí, sí. Muy bien. ¿Con qué velocidad? Yo profe, Profe. perdón, yo no entendí lo del coseno. La verdad que no veo la relación. Eso es lo que les dije en la clase pasada, que repasen 1000 veces porque lo van a usar un montón, ¿sí? ¿Cómo se proyecta este vector? Es, si yo quiero saber cuál es la componente, no sé, voy a poner acá en verde, esta componente, la componente X de ese vector velocidad, como era el cateto adyacente, esto era el módulo del vector, que era 10 metros, por el coseno del ángulo. ¿Te acordaste? Sí, claro, o sea, eso sí lo veo, pero no entiendo cómo eso tiene que ver con el ángulo de 90 del vector rojo. No, yo quiero que el tipo termine nadando solo en la dirección roja. Entonces, tengo que nadar en diagonal para que la proyección de la velocidad con la que nada el tipo en el eje X compense a la del agua que está yendo a 5 metros por segundo para el otro lado. O sea, el tipo tiene que nadar un poco contra corriente para no irse con el agua, ¿no? Si el tipo nadase a 10 metros por segundo mirando la orilla enfrente, el tipo al final termina como el del tren, yendo a 10 para arriba, pero a 5 para el costado. Entonces el tipo en realidad sale nadando para allá. ¿Se entiende? Okay. Yo tengo que poner esa flecha que acá me quedó en rojo, digamos, con un ángulo para el otro lado para que compense estos 5 metros, que es lo que se están llevando el río para adelante. Profe, a mí no me queda muy bien claro eso. ¿Cómo funciona? A ver, yo tengo el agua que va para allá a 5 metros por segundo. ¿Está bien? Si yo me meto en el agua y no hago nada, el agua me lleva a 5 metros por segundo para la derecha. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Yo me meto en el río, el agua del río me arrastra hacia la derecha. Yo puedo nadar en el río. Por ejemplo, si yo nado a 10, yo sé que puedo nadar a 10 metros por segundo. Si nado a 10 metros por segundo para allá, voy a terminar avanzando a 15 metros por segundo, porque son los 10 que nado yo más los 5 que me arrastra el río. ¿Está bien?
Sí, sí. Si nado en contra de la corriente a 10, ¿qué va a pasar? En realidad voy a estar yendo para la izquierda a 5 metros por segundo, porque yo nado a 10, pero el agua en la que estoy nadando se está moviendo a 5 para la izquierda. ¿Están de acuerdo hasta acá? Sí, hasta ahí sí. Ahora, si yo lo que quiero es nadar para la otra orilla, vamos a borrar estas dos últimas flechas. Si yo nado con 10 metros por segundo para allá, vamos a hacer más cortita esta, así me entra todo acá. Si yo nado a 10 metros por segundo en dirección a la orilla de enfrente, en mi velocidad en realidad, ¿qué va a ser? Yo voy a estar avanzando a 10 en Y, digamos, pero estoy avanzando a 5 en X, porque el agua se está yendo para la derecha. ¿Estás de acuerdo? Que voy a terminar avanzando en esta dirección. Sí, sí, porque te mueves 10 para arriba y 5 te lleva el agua. Para el costado. O sea, si yo lo que quería era saltar del agua acá, bueno, vamos a poner en el mismo renglón, no importa. Si yo quiero saltar del agua acá y terminar en la orilla de enfrente, si nado derecho apuntando a la otra orilla, me voy a la derecha porque el río me lleva para la derecha. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En realidad tengo que nadar. Voy a borrar esto. Lo rojo es lo que voy a terminar. Yo tengo que nadar para allá. De forma que cuando sume estos dos vectores, que acuérdense que se suman como un paralelogramo, yo lo que quiero es que mi velocidad final termine apuntando derechito para el otro lado. Ah, y por eso busca un ángulo. Por eso busco un ángulo. ¿Cómo encuentro ese ángulo? Que la componente X de este vector me dé menos 5. O sea, 5 para allá, ¿no? Ah, eso también es otra que quería preguntar, porque puso 10 por coseno del ángulo igual a 5, ¿no tendría que ser menos 5? No, el menos ya está implícito en que son iguales, ¿no? Lo que quiero es que la suma de 0 en X. Ah, ok, ok. Cuando sume los dos vectores, no me quede componente en X, me quede solo componente en Y. Ah, listo, listo. Muchas gracias, profe. Bueno, esto con un par de flechitas y prácticas se van a arreglar, supongo, no hay mucho más para inventar. No miré ni los ejercicios, mucha bola esto. Bueno, después mírenlos, si no los vemos la que viene. Bueno, básicamente es esto, cuando tengo un sistema que se mueve con una velocidad y alguien que se mueve dentro de ese sistema, uno puede sumar las velocidades. Eso, lo que no se tienen que olvidar que las velocidades son vectores, las tienen que sumar como vectores. O sea, en este caso tengo que sumar la velocidad del nadador más la velocidad del agua, pero vectorialmente. Y bueno, lo que viene hoy también es sencillo porque ya lo vimos toda la teoría. Vamos a ver un caso muy particular de movimientos MRU y MRV. En la guía creo que lo parten dos problemas, ¿no? Tiro vertical y caída libre. Y yo voy a explicar todo como si fuese una sola cosa. Básicamente la idea de esto es que uno deja caer un objeto o lo tira para arriba. Son la diferencia entre caída libre, es dejar caer un objeto, pic, y tiro vertical es tirarlo para arriba y ver qué pasa. Digamos, ¿qué pasa cuando yo tiro un objeto para arriba? ¿Cómo es el movimiento? O cuando dejo caer un objeto. ¿Qué tipo de Vertical. movimiento? Vertical, sí, se va a mover siempre sobre un mismo eje. Si yo dejo caer algo, cae derechito formando una línea, digamos, con el centro del planeta Tierra, digamos. Y si lo tiro exactamente para arriba sin darle ningún ángulo, también va a subir por esa línea y va a volver a bajar, ¿no? En algún momento. O sea, si yo tengo mi planeta Tierra acá y tiro algo justo con velocidad para arriba, este objeto va a subir y en algún momento se va a volver a caer.
O si lo dejo caer de acá, se va a caer hacia el centro del planeta. Pic, por allá. ¿Y qué tipo de movimiento está haciendo de los dos que vimos en la clase pasada? MRV. Un MRV, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniformemente variado con una aceleración constante. Imaginemos que ahora yo estoy más que en mi planeta en el piso acá en el aula o yo acá en mi escritorio. Vamos a pensar sí que la vertical, digamos, la dirección de las paredes de nuestra casa, que están así en lo que llamábamos el eje Z en general, en realidad está apuntando al centro del planeta, pero bueno, como uno se imagina que su pieza es un plano, lo que viene es que esto va a caer para el piso, ¿sí? O para el techo de la pieza. Y la aceleración esa que uno observa en este movimiento que me dijeron que era acelerado, ¿de qué aceleración es? La gravedad. La gravedad. La aceleración de la gravedad, ¿sí? Uno sabe que cerca de la superficie terrestre, después lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero si uno se mantiene más o menos cerca de la superficie, esa aceleración de la gravedad que apunta hacia abajo, en general si uno mira el planeta, apunta hacia el centro del planeta, esta aceleración la vamos a llamar G, y va a tener un módulo de 9,8 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración de la gravedad. Si es una aceleración que es un vector que apunta hacia el centro del planeta y cuyo valor es 9,8 metros por segundo cuadrado. Ahora si yo dejo caer algo, o sea, agarro como Newton una manzanita acá y la dejo caer, ¿qué le va a pasar? Bueno, si esto arrancó con velocidad igual 0, ahora se va a empezar a acelerar y va a terminar cayendo al piso, ¿sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Sí, sí. ¿No? Bien. Otra cosa que puedo hacer es agarrar esta manzana y darle una velocidad inicial para arriba, o sea, la tiro con una velocidad para arriba, como tiré así mi lápiz para arriba. ¿Qué le va a pasar a esta manzana? Va a empezar a subir y con la velocidad que va a empezar a pasar. Se va a Se va a frenar, ¿sí? Como la velocidad apunta para arriba y la aceleración apunta para abajo. Esto es un movimiento, como vimos la clase pasada, ¿no? La velocidad y la aceleración van a tener distintos signos. Esto se va a ir frenando hasta que la velocidad se haga 0. Y a partir de ahí va a empezar a caer de nuevo, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, sobre esto ya vimos toda la clase pasada, no hay mucho que agregar. Uno sabe todas las ecuaciones del movimiento de esta manzana porque la aceleración es un dato acá, ¿sí? Después dependerá si la dejé caer, es que la velocidad inicial era 0, si la tiré para arriba o para abajo va a tener una velocidad inicial que no va a ser 0, pero las ecuaciones van a ser siempre las mismas que son las que vimos para un MRV la clase pasada. Acá la única confusión que puede haber a veces es cómo eligen los signos, cómo eligen el sistema de referencia. Sí, qué sé yo en general suelo elegir mi sistema de referencia como un eje Z que aumenta desde el piso para arriba. En ese caso, ¿qué voy a tener? Que la aceleración de la gravedad es negativa, ¿no? Porque apunta para abajo. Yo tomo positivo mi eje Z para arriba, la aceleración apunta para abajo, será una aceleración negativa de menos 9,8 metros. Algunos en caída libre, por ejemplo, si estoy en este caso, ¿no? Donde agarro una manzana y la dejo caer, algunos eligen poner el eje Z así, por ejemplo. El 0 donde estaba la manzana y que aumente para abajo. En ese caso, ¿qué ganan? Que les queda la aceleración positiva, qué sé yo. Esto va en gustos. Acuérdense, como dijo Maxi ayer y como dije yo en algún momento, el sistema de referencia lo eligen como quieren y nada, después el problema físico debería ser el mismo, ¿no? Los resultados, lo que pasó después. Por ahí con distintos números, cada uno en su sistema, pero
lo que pasó tendría que ser lo mismo. O sea, el tiempo que tardó esa manzana en llegar al piso y todas las cosas que se pregunten. Todos van a tener que describir el mismo movimiento, solo que desde distintos ejes. Por supuesto, sí, si yo voy a dejar caer una manzana al piso, por ejemplo acá, si tengo una manzana con B igual 0, que lo que va a hacer es caerse al piso, ¿sí? Lo más común es elegir, como dije, eje Z que arranque desde el piso. Algunos elegirán, como acabo de decir, un eje Z que tenga el 0 donde está originalmente la manzana y que avance para abajo, o sea, que crezca para abajo. Y puede venir algún rebuscado y elegir un eje que sea, qué sé yo, unos ejes que sean Z para acá, X para acá. Acá uno está asumiendo que el X está en el piso y el Y también, ¿no? Pero uno puede elegir los ejes como tenga gana. Algunos los puede elegir así, torcidos, horribles. Esto va a hacer que resolver el problema sea muchísimo más difícil. Como norma para toda la materia, casi les voy a decir, en casi todos los casos, salvo en algunos muy raros, siempre que sepan para dónde va a estar la aceleración del sistema que están describiendo, siempre traten de poner un eje en la misma dirección que la aceleración. No hace falta que tenga el mismo sentido para que me preguntaba cuál era la diferencia entre aceleración y sentido. Por ejemplo, acá que sé que la aceleración apunta para abajo, tanto el eje que me gusta elegir a mí, que es el que crece para arriba, como el que le gusta elegir que crezca para abajo, fíjense que la dirección de esos dos ejes es la misma, es la dirección de la aceleración. Después el sentido que elijan da lo mismo, si les gusta el sentido que elegí yo, que crece para arriba, o el sentido que eligen otros que apunta para abajo, me da lo mismo. Pero siempre, como les digo, en la mayoría de los casos va a ayudar mucho tomar un eje en la dirección de la aceleración. Ahora, si yo tengo un objeto que tengo el piso, tengo la gravedad, y agarro un objeto y lo voy a poder tirar con alguna velocidad inicial, ya sea para arriba o para abajo o para donde sea. Yo voy a elegir mi eje así como me gusta a mí, el Z para arriba, y lo estoy tirando desde una altura inicial, un Z inicial. General en tiro vertical o coso, a veces le solemos llamar a este eje Y, lo van a hacer la mayoría de las veces, ¿sí? Como que el Z no va a importar. Si quieren ya para ir poniéndonos igual que el resto de la humanidad, vamos a ponerle a este una altura inicial. Cualquier movimiento de este tipo, siempre y cuando la velocidad inicial esté en este eje, ya sea para arriba o para abajo, pero que sea un movimiento vertical, o sea, sobre una línea que suba o baja. Básicamente las ecuaciones que describen este movimiento, ¿qué van a hacer? Que la aceleración, así como la escribí, va a ser menos g. Yo cuando uso la letra g es para el módulo, es para el número 9,8. En este caso, la aceleración como vector me va a quedar menos g en y, ¿no? La aceleración en y, si quieren, no hace falta aclararlo porque es la única dirección del movimiento, pero la aceleración en y va a ser negativa porque apunta para abajo y mi yo lo elegí que crece para arriba. ¿Qué más tengo? Tengo que la velocidad que va a ser igual a la velocidad inicial más, en este caso me va a quedar menos porque es negativa la aceleración por el tiempo. Si quieren le podemos agregar el tiempo inicial, ¿no? Como nos quedaban las ecuaciones. Profe, ¿eso vendría a ser como si fuese en caída libre o si fuese tiro vertical? Eso está lo mismo. Si la velocidad inicial es 0, es una caída libre. Yo lo solté desde la altura I1 inicial
Y si lo suelto, significa que en ese ejercicio la velocidad inicial va a ser 0. Si lo tiré para arriba, significa que la velocidad inicial va a ser positiva. Si lo tiro para abajo, lo puedo empujar para abajo también, va a significar que la velocidad inicial es negativa, porque la estoy tirando para abajo, ¿sí? Pero esto va a resolver cualquiera de los dos problemas, tanto la caída libre como el tiro vertical o cualquiera de estos movimientos. Y en el caso ese que siempre me quedó esa duda, si yo lo tiro hacia arriba, digamos, ¿no tengo una aceleración distinta o siempre lo que me rige es la, digamos, la de la gravedad? Todos los cuerpos van a sentir la misma fuerza de gravedad, no importa qué velocidad tenga, la misma fuerza-peso que le da la aceleración de la gravedad. Y es siempre la misma para cualquier objeto. Cuando lo tira para arriba empezaría a sentir la desaceleración. Empieza desacelerado hasta que se frene y después se acelera de vuelta para abajo, ¿no? Digo, si yo lo tiro para arriba, como dice ahí el dibujito, ¿qué va a hacer? Esto va a subir cada vez más lento, se frena y empieza a caer. ¿Están de acuerdo? Claro, Si lo tiro o sea, para... uno empezaría a escribir el fenómeno a partir de que salió de la mano, no mientras está en la mano acelerándose. Claro, uno cuando sale de la mano, ¿no? Todo esto que estamos viendo, acuérdense, es cinemática, es cómo se mueven los objetos, no me preocupa por qué se mueven. No voy a estudiar la fuerza que hice yo para darle a la piedra para arriba ni nada. Una vez que solté la piedra, salió con una velocidad inicial desde una altura inicial. Y este sistema de ecuaciones, como dije, va a describir tanto la caída libre como el tiro vertical, o sea, eso va a depender de las condiciones iniciales, o sea, de la velocidad inicial, de la altura inicial y demás. Bueno, y la altura, también ya la recordarán, va a ser la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Bueno, en este caso, como la tome negativa, me queda menos 1/2 de g por t menos t0 cuadrado. Todos estos, lo único que cambia si elijo el eje mirando para abajo es que en vez de menos g en esas dos cosas voy a poner más g, ¿no? Va a ser positiva la gravedad. Si tomo el eje y para abajo. A mí me gusta tomarlo para arriba, que es lo más normal, ya que siempre ponemos el 0 en el piso la mayor parte de las veces y demás. ¿Me siguen? Estas se llaman ecuaciones horarias, no sé si les dije el nombre la vez pasada. Bueno, y de acá, sabiendo la altura inicial y la velocidad inicial, ya sea 0, positiva si la tiro para arriba, negativa si la tiro para abajo, estas tres ecuaciones me describen absolutamente todo el movimiento del objeto ese. Y después en la guía empiezan a hacer preguntas de distinto tipo. Por ejemplo, no sé, imagínense que esa velocidad inicial es positiva y lo tiré para arriba. ¿Cómo calcularían la altura máxima de este movimiento? O sea, ¿hasta qué altura llegó? Cuando se frenó. La velocidad sea 0. Perfecto, cuando llego ahí arriba la velocidad se hace 0, entonces yo de acá saco que la velocidad final va a ser igual a 0, entonces digo la velocidad inicial, que será dato, menos la gravedad por el tiempo. En general uno llama a T0, le pone 0, ¿no? Uno pone el cronómetro cuando quiera, pero digo, supongamos que no. De acá, ¿qué voy a sacar? El tiempo en el que llega a la altura máxima, ¿sí? El tiempo, vamos a poner un tiempo monio, en el que llega a la altura máxima. ¿Todos de acuerdo con eso? De esta ecuación solo voy a poder despejar el tiempo. ¿Y ahora qué hago? Bueno, este tiempo lo meto en la ecuación de I, evalúo I para ese tiempo y me va a decir cuál fue la altura máxima. ¿Se entendió?
Sí, profe. De esto van a ser igual un montón de ejercicios ahora en un ratito. Así como me pregunté cuál es la altura máxima, me podría haber preguntado, imagínense que acá la altura inicial, no sé. Vamos a poner, a ver, algún ejemplo, Pau. Yo tengo mi eje así. Yo tiro la piedra desde los 5 metros, la tiro para arriba con una BI de 3 metros por segundo. Me zarpé con la rayita. Desde una altura de 5 metros, sé que tengo la gravedad para abajo, que vale 9,8. Bueno, entonces acá me puedo preguntar de vuelta eso, ¿no? Yo sé que la aceleración es menos 9,8, que mi velocidad es la velocidad inicial, o sea, 3 menos 9,8 por el tiempo. Prendo mi cronómetro ahí cuando tire la piedra. Y que mi altura va a ser la altura inicial, que es 5, más la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de 9,8 por el tiempo al cuadrado. Bueno, y así como dijimos, no puedo igualar de esta ecuación, si quiero saber la altura máxima, igualo la velocidad cero, despejo el tiempo, saco el tiempo ese, lo meto acá y me va a dar la altura máxima. ¿Me siguen todos? Así como me pregunté eso, me puedo preguntar, no sé, a ver si quieren resolvámoslo por las dudas, si alguno no se entendió muy claro. O sea, quiero ver la altura máxima. Entonces digo, bueno, la altura máxima se va a dar cuando la velocidad sea igual a 0. Entonces digo que 3 menos 9,8t es igual a 0, o sea que 3 sobre 9,8 es igual a t, ¿no? No sé cuánto da esto. Pero bueno, va a dar algo parecido a 0,3, ¿no? Más o menos. Sí, profe. Es casi 3 dividido 10 si quieren Sí, hacer la 0,8. cuenta. Bueno, y ahora quiero ver la altura. Lo único que tengo que hacer es meter este 0,3 en la ecuación de y. Y va a ser 5 más 3 por 0,3 me da 0,9. Bueno, no voy a hacer la cuenta, no tengo ganas. Ni va a aclarar nada, pero voy a hacer 3 por 0,3 menos un medio de 9,8 por 0,3 al cuadrado. Y de acá esta va a ser la altura máxima. ¿Están de acuerdo? Bien. Imaginemos, no sé cuánto da este número. Ah, Profe, da 5,46, profe. ¿Cuánto? 5,46. ¿hay alguno levantó la mano? Sí, yo, profe, en la parte de la velocidad que puso 3 menos 9,8, ¿no sería 3 más 9,8? Porque el signo menos de la aceleración no se juntaría con el menos de la ecuación horaria. No. La aceleración. Ay, yo me quiero mover ahí. Cuando yo escribí acá ya le puse el signo a la aceleración de que es negativa en mi sistema de... Con el i para arriba, como G apunta para abajo, G es negativo, ¿sí? Pero eso porque yo elegí el i que crece para arriba. Ok, o sea, en la forma genérica la aceleración se suma, no se resta. ¿No? En la forma genérica la ecuación se suma. Ok, perfecto. Eso. ¿Verdad? Esa es la que escribimos ayer, ¿no? Era más un medio de a por t cuadrado. Acá como a es menos g, me queda negativo. ¿Está bien? Sí. Bien, y bueno, y acá, por ejemplo, me podría preguntar, bueno, un montón de cosas. ¿Cuándo llega al piso? ¿Cómo encontrarían cuándo llega al piso? Cuando la altura se hace 0.
Claro, cuando la altura se hace 0. Y si quisiese saber cuándo llega a los 10 metros, ¿qué tengo que hacer? Poner en I 10 metros, poner en I 0 si quiero ver cuándo llegó al piso, ¿sí? Si quiero saber cuándo llega a los 10 metros, ¿qué va a pasar con esa ecuación? En este caso no va a dar. No va a tener solución, ¿sí? Voy a tener esa cuadrática y cuando quiera encontrar los dos resultados me va a dar eso de que adentro de la raíz me queda un negativo, o sea que no va a tener solución. ¿Están de acuerdo? Si les pongo justo, me preguntase cuándo llega a la altura máxima, ¿cuántos tiempos va a haber de respuesta? Uno. Uno solo. Ahora, si me pregunto cuándo llegó a los 5 metros, por ejemplo, ¿cuántas respuestas voy a obtener? Dos. Sí, dos. Dos, ¿sí? Una va a ser, no sé, el tiempo 0 seguramente, porque lo tiré desde los 5 metros. Y la otra es cuando vuelva, ¿no? Me va a decir, el tiempo 0 estás a los 5 metros y tanto tiempo después. ¿Se entiende? Que hay dos instantes cuando paso por 5. El primer instante es 0. El segundo, ¿cuánto va a ser más o menos así con lo que escribimos? ¿0,6? Perfecto, esas son las cosas que cuando uno se empieza a dar cuenta, empieza a ahorrarse cuentas. Si ya calculé el tiempo de la altura máxima, ya sé que cuando vuelva a pasar el mismo tiempo va a volver a estar en el mismo lugar, porque esta ecuación es una parábola que es toda simétrica. ¿Está bien? Si lo hubiese tirado desde el piso, lo mismo, ¿no? Yo tiro algo del piso, cuando llega a la altura máxima, en el doble de tiempo me vuelve a caer en la mano. Bueno, así uno empieza a ahorrarse cuentitas. Después, por ejemplo, si me pregunto cuándo llega al piso, ¿qué tenía que decir? Cuando I era igual a 0, ¿no? ¿Cuántas respuestas voy a obtener? Una válida. Dos en realidad. Suelvan van a encontrar dos, pero una va a corresponder a antes de que la haya tirado, ¿sí? Porque en realidad esta ecuación, que es la de una parábola, si quieren, la ecuación no sabe cuándo yo lo tiré esto. Entonces, el 0 va a estar acá, justo si yo dibujase la altura en función del tiempo, yo que sé, que la tiré de los 5 metros, y esto en función del tiempo es una parábola, ¿están todos de acuerdo? Sí. Encontré que acá era más o menos el 0,3, acá volvió a pasar por 5 metros en 0,6, dijimos, acá está el 0. Cuando me pregunte cuándo pasa por 0, la ecuación, que es la de la parábola, va a tener dos respuestas, esta y esta. Por supuesto, depende, ahí ya necesito saber cómo fue el problema físico para saber cuál de las dos respuestas tiene sentido. O si ninguna tiene sentido, o si las dos tienen sentido, qué sé yo. Porque acá el ejercicio que acabo de decir fue tiro una piedra para arriba a 3 metros por segundo. Por ahí, en vez de decir tiro una piedra para arriba, era veo pasar una piedra para arriba a 3 metros por segundo cuando prendo el cronómetro. Una pregunta podía ser si esa piedra venía subiendo, cuándo había pasado por el 0, por ejemplo. Que tenga o no validez va a depender mucho del enunciado, digamos. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, de esto no queda mucho más que hacer ejercicios, porque en realidad el tema es MRV, que lo vimos en la clase pasada. Ahora sí vamos a complicar un poquito las cosas, pensando que esta piedra, en vez de tirarla para arriba o dejarla caer, la tiro, como cuando le tiro un piedrazo a alguien, medio en diagonal. Eso es lo que se llama un tiro oblicuo, que es tirar una piedra
con alguna dirección ahora, no solo vertical. Esto cuando estamos en el aula, yo siempre tiro una tiza a alguno de ustedes, me la devuelven y miramos cómo es ese movimiento. Imagínense que ahora a ustedes les tiro algo. ¿Cómo describirían ese movimiento del objeto que les tiré? Una parábola. Como una parábola. Como una parábola. ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué es una parábola? Ya lo vamos a ver, pero sí, es una parábola. Como una recta también. Está una cosa importante que tiene es que está contenido en un plano, ¿sí? Está claro que si uno no tiene en cuenta el aire y el rozamiento y las cosas que giran, si uno cuando patea una pelota habrán visto que la pelota hace como una comba, ¿sí? Pero eso es por interacción de la pelota que rota en el fluido que es el aire. Si uno se imagina todo esto en el vacío y uno tira una piedra, esa piedra se mantiene siempre en un mismo plano. ¿Se entiende eso? O sea, si yo estoy acá y tiro un piedrazo a alguien que está ahí, la piedra va a subir y va a bajar, pero va a ir siempre por acá, no va a ser así para los costados el piedrazo. Después, si lo miro de costado, sí, es lo que me decían, lo que voy a ver es que esto hace una parábola. Pero si lo miro de arriba, lo que veo es que el movimiento es sobre este plano. Va a subir y bajar, pero no se va a ir para los costados, siempre va a ir en línea recta. ¿Y qué movimiento va a ser esto? ¿Qué tipo de movimiento? Aparte de en un plano parabólico. ¿Va a ser un MRU, un MRV? Las dos cosas. Cosas, muy bien. Fíjense, ¿qué aceleración va a tener esta piedra que está volando? La gravedad. La gravedad igual que antes, ¿sí? Esta es la que estoy mirando de costado, esta es la G. ¿Está bien? Ahora, si yo lo tiro con cualquier ángulo, ¿no? Si el tipo este, como dije, estoy mirando de arriba, está claro que siempre puedo elegir un eje X, por ejemplo, que apunte desde un tipo hasta el otro. Y voy a elegir el eje Y en la vertical, o sea, si lo miro de costado, lo que voy a elegir, mis ejes son así en general. Uno suele tomar esta convención. También el eje Y que mide la altura y el X que mide la distancia desde un tipo hasta el otro. Y como sé que no me voy a ir para los costados, o sea que no va a ser estas bombas como dibujé acá en verde, el otro eje perpendicular a X no lo voy a necesitar, ¿sí? Pues se va a mover siempre en X sobre una línea. También en el piso, digamos, la sombra va a dibujar una línea recta. Y bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Si elijo mis ejes así, como los acabo de dibujar acá en esta parte en rojo, ¿qué voy a lograr? Que la gravedad, ¿qué es la gravedad? ¿Qué ente matemático? Es un vectorcito, ¿sí? Fuerza, sí. Esta gravedad en estos ejes, ¿cómo se escribiría? La componente X de la gravedad, ¿qué sería? Cero. Cero. ¿Y la componente Y? La propia gravedad. Menos 9,8, yo le voy a escribir menos G, ¿está bien? Fíjense que al haber elegido uno de los ejes en la dirección de la gravedad, ¿qué va a hacer esto? Que cuando yo descomponga el movimiento en dos ejes, en el eje X voy a tener un MRU porque no hay aceleración, y en el eje Y voy a tener un MRV porque la aceleración está solo en Y. Si yo en vez de elegir un eje paralelo a la gravedad hubiese elegido unos ejes, no sé, vamos a elegir otro color. Si yo podía haber tranquilamente elegido unos ejes, qué sé yo,
Así. Iba a cambiar, está bien, puedo tomar unos ejes así como estos nuevos, bueno, son casi iguales a los rojos, pero esos violetitas, vamos a llamarlos Y' y X', ¿está mal si elijo esos ejes? No, No, no está mal, pero ¿qué va a pasar? Cuando descomponga la gravedad en esos ejes, voy a tener que en los dos ejes voy a tener un movimiento acelerado. Y va a hacer que las cuentas sean un poquito más complicadas. Pero en principio no me lo prohíbe nadie, ¿sí? Digo, eso acuérdense, uno los ejes los elige como quiere. Después se atendrá a las consecuencias si eligió un eje muy feo. Pero bueno, acá se ve claramente cuál es el problema. Que si elijo un eje en la dirección de la gravedad y el otro perpendicular, hay un eje en el que no voy a tener aceleración y solo en uno de los dos voy a tener aceleración. Si elijo mis ejes como los violetas, bueno, la gravedad va a tener componente en los dos ejes. Voy a tener una gravedad en Y' que va a ser esta y una gravedad en X' que va a ser esta. Y me va a quedar que el movimiento es acelerado en los dos ejes y va a ser un poco más fea las cuentas. Pero bueno, en principio no pasa nada. ¿Qué voy a hacer con estos problemas? Y los voy a pensar como en dos partes. Voy a mirar qué pasa en X y qué pasa en Y. O sea, yo voy a tener, no sé, imaginemos el más común, tengo mis ejes así. Y tiro una piedra con una velocidad inicial que ahora no está más sobre el eje Y. Mi velocidad inicial la estoy tirando, por ejemplo, con un ángulo θ con el eje X. O sea, lo estoy tirando así en diagonal con un ángulo θ. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, va a ser un movimiento que va a ser una parábola, así como ya me dijeron, que está contenida toda en un plano y todo lo que ya estuvimos charlando. ¿Y qué voy a hacer con este movimiento? Bueno, yo sé que tengo la gravedad acá, así como elegí los ejes. Lo que voy a hacer es pensar que tengo dos movimientos distintos, uno en X y uno en Y. Para cada uno de los movimientos voy a saber cómo son las ecuaciones horarias. Voy a poder encontrar el X en función del tiempo y el Y en función del tiempo. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, si yo quiero saber en un tal instante, qué sé yo, en un t igual a t1, ¿dónde está ese objeto? Bueno, calcularé el x de t1 y me va a dar por acá, pónganle. Y el y de t1 y me va a dar por acá. Y bueno, me fijo dónde se cruzan, dónde va a estar la piedra en el instante t1. Lo que no voy a poder acá es hacer un dibujo, como hice antes, de la altura en función del tiempo. Yo lo que dibujo acá es la posición y el tiempo queda lo que se llama como un parámetro. Para cada instante de tiempo esta pelotita va a ir recorriendo distintos puntos. Pero acá lo que grafico es la trayectoria, así como que el tiempo no lo tengo en el dibujito. ¿Se entiende eso? Sí, sí, se entiende, profe. Bien. Y bueno, ¿cómo son las ecuaciones de cada movimiento? Bueno, eso ya lo sabemos. El X, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto vale la aceleración en X? 0. Llamo a su X ahora, ¿no? Ahora tengo que tener cuidado con el A porque voy a tener una A, una B y una posición para cada eje. La X va a valer 0. La velocidad en X, ¿cuánto va a valer? ¿Cómo era la ecuación del MRU? Velocidad por el coseno. Era la velocidad inicial, era constante, ¿sí? B es igual a una constante. ¿Y cuánto vale inicialmente la velocidad en X? BI por el coseno de θ. Perfecto. Que proyectar, ¿sí? Mi B0 en X es esta.
Y vale siempre lo mismo, vale siempre B0x, que era, como me dijeron ahí muy bien, la velocidad inicial por el coseno de tita. ¿Todos de acuerdo? Sí. Y la posición X entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser la posición inicial, que en este dibujito que hice yo es 0, pero podría haber tirado la piedra desde acá, desde un X que no sea 0 y mismo desde una altura que no sea 0, ¿sí? Ya van a ser ejercicios donde en realidad por ahí yo voy a tener un edificio acá y voy a tirar una piedra de la punta del edificio. El que quiere puede poner sus ejes acá abajo. Entonces X0 y 0 son los lugares de donde tiro la piedra inicialmente. Bueno, acá va a ser X0 más la velocidad en X, que es constante, por el tiempo. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Si quieren, lo volamos de acá y lo escribimos acá. B0x entonces va a ser BI por el coseno de tita. Y B0i va a ser igual a BI por el seno de tita, ¿sí? Están todos de acuerdo, ¿no? Bien. Bueno, estas son las ecuaciones horarias para la X. Y voy a poder hacer lo mismo para la Y, solo que en Y tengo un MRV, ¿sí? Esperen que ya escribí y no se apareció. Ahí está. En Y, ¿qué tengo? La aceleración en Y, ¿cuánto vale? Menos 9,8. Menos 9,8. Si le pongo menos G, así no pongo numeritos en la formulita original. Acuérdense que cuando yo uso la letra G, la uso para el módulo, ¿sí? Para el 9,8. Que sea negativa porque elegí los ejes para arriba, yo lo dejo explícito ahí en un menos G. O sea, un menos 9,8. Después que no les pase ahí, como nos confundimos recién, de pensar que G ya es con un menos, ¿sí? Yo cuando uso la letra G lo uso para el numerito positivo. Bueno, parezcan que ya escribí. Empezamos de nuevo con el lío de internet. No aparece. A ver, descomparto y vuelvo a compartir. Se colgó esto. Bien, entonces la aceleración en I es menos G. Dijimos la velocidad en I, ¿cómo va a ser? Era la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. Y la posición I es la altura inicial más la velocidad inicial en I por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bueno, esto de vuelta hay un montón de ejercicios, cada uno una cosa distinta. Cualquier pregunta que hagan sobre el movimiento, salvo de qué color es la piedra que tiraron, la van a poder responder con estas ecuaciones, ¿sí? Algunos hasta aparecen unas formulitas más que relacionan la posición con la gravedad, con la posición inicial, con la final, con las velocidades.
Yo no me gusta aprender ninguna de esas formulitas extra de memoria, porque con estas que ya sé de memoria, que son las de MRU y MRV, tiene que salir todo. Después el que le sirve memorizar otras que lo haga, pero yo prefiero memorizar solo estas y sacar todo a partir de acá, digamos. A ver si se entiende. Por ejemplo, si yo tiré esta piedra así desde el piso y quiero saber hasta qué altura llega, ¿cómo lo harían? Uso el eje Y y me fijo cuando la velocidad llega a 0. Usamos lo del eje Y, hicimos como antes, ¿no? Me fijo cuando la velocidad vale 0, cuando V vale 0, de acá saco un tiempo, vamos a llamarlo tiempo monio, y ahora ¿qué hago? Este tiempo lo meto en Y y calculo el I máximo. ¿Todos de acuerdo? Sí, sí. Si les pregunto, esto se lo suele llamar la altura máxima. Y al X máximo, o sea, el X donde toca el piso, que a veces se lo llama alcance, o el X máximo, como quieran, ¿cómo lo calcularían? Cuando la posición en Y es 0. Claro, me fijo cuando la posición en Y es de acá que saco otro tiempo con dos rayitas donde llego al máximo, y ahora este tiempo lo meto en la X. ¿Están de acuerdo? Y encuentro el X máximo. Con este ¿Siguen? criterio, si quisiera Sí, ¿no? saber en qué posición están en la altura máxima, haría lo mismo. Con el tiempo que saco del En el hilo, mismo pasaría el... tiempo lo meto en la X, y vos decís sacar esta X. Que, bueno, Claro, apareció. esa. Que acabo. Sí, ahí está. Ahí apareció. Si nos Claro, ponemos es lo mismo. el tiempo del X máximo, ¿quién va a ser? Desde la altura máxima. Del X máximo Pero- es el I0. El I0, pero digo, depende que me hayan... Imagínense que arranco este ejercicio preguntándoles cuál fue la altura máxima, hacemos esto que acabamos de hacer. Sí, lo de meto la velocidad en igual a 0, calculo el tiempo en el que llego a la altura máxima, lo meto en la Y y me da la altura máxima. Y después les pregunto cuál es el X máximo. En este ejercicio que acabo de hacer no hace falta que hagan esto. ¿Por qué? Porque el tiempo del X máximo va a ser el doble del de la altura máxima, ¿está bien? Solo porque arranca desde el suelo, ¿no? Solo porque arranca del suelo. Eso, digo, a veces uno se acostumbra a usar siempre lo mismo, después tengan cuidado. ¿Se entendió lo que acaba de decir? ¿No? Imagínense que yo ahora la piedra, como dije Sí, antes, porque la tiré desde esta como es terraza de un simétrica, edificio. tengo la misma distancia, entonces es el doble, ¿no? Claro, pero ahí porque es simétrico. Ahora, si yo lo tiro desde una altura dada, imagínense que de la punta de un edificio yo tiro esto con BI y un ángulo θ. ¿Cómo van a querer poner los ejes? Hasta el piso. Puedo elegir poner el eje como hice antes acá. O lo puedo poner acá desde el piso, ¿sí? Como quieran. Pero ahora tengan cuidado, ¿no? Porque la altura máxima la va a agarrar acá. Pero ahora, en el doble de tiempo ese de la altura máxima, la piedra no va a haber llegado al piso, va a estar acá a la altura inicial. El alcance X ahora va a ser más largo. ¿Está bien? Profe, y en ese caso, si fuese el alcance máximo y tomo los ejes como puso en el verde, ¿qué me quedaría, digamos? O cómo llegaría yo al alcance máximo, digamos, del piso? ¿Le tendría que sumar el edificio o restarle, no sé, algo así? El X verde o el X rojo son el mismo, el X máximo.
Lo que sí que acá este alcance máximo lo vas a alcanzar en una altura negativa, que va a ser a menos la altura del edificio. Tengo que saber cuál es la altura del edificio, si no, no puedo. Si no, no podemos hacer nada, pero si yo te digo el edificio este lo tiro a la piedra desde 20 metros. ¿Cómo encuentro el X máximo? Si uso los ejes rojos, ¿qué tengo que hacer? Fijarme cuando I vale 0 y me va a dar que I vale 0 y me va a dar dos tiempos, que después lo voy a meter en la X y voy a encontrar la posición máxima. Si estoy en los ejes verdes, que son estos que arrancaban ahí, ¿cuándo voy a tener el X máximo? Cuando I sea menos 20. Bien. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. O sea, es conveniente casi siempre elegir los ejes desde el punto inicial X0. No, como quieras, te va a dar lo mismo. Mientras no elijas los ejes, mientras sigas eligiendo un eje en la dirección de G, es lo mismo, porque digo, resolver la ecuación, imagínense en rojo, I igual a 0, o elegir la ecuación en verde, I igual menos 20, es lo mismo, tengo que resolver una cuadrática de este tipo, donde I0 vale 0 o vale menos 20, lo único que tengo que hacer es pasarlo sumando para el otro lado, traerlo restando, igual tengo que resolver una cuadrática, igual. No te va a cambiar la dificultad del ejercicio. Se entiende que el único que cambia en Sí, esta o sea, ecuación de I es el I. básicamente donde uno no se haga tanto lío hay que elegirlo. Claro, el lío va a ser el mismo, porque digo, a ver si me explico. Miren la ecuación, imagínense que T0 vale 0, ¿no? Pero pongamos la ecuación de I. I va a ser I0 más B0 por T más un medio de G por T cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen? ¿No sería menos un medio de G, profe? Sería menos, pero no le iba a dar bola a eso y me olvidé. Menos. Lo que quiero decir es para la igualación, van a ver que es lo mismo. En la roja, en mis ejes rojos, ¿cuánto vale I0? 20. 20. Y en la verde, ¿cuánto vale I0? 0. 0. 0. Entonces, si uso el sistema rojo, tengo que elegir I igual a 0 para encontrar el tiempo, ¿no? Entonces reemplazo I por 0 y me queda igual a 20 más B por T. En el otro que tengo el I0 que vale 0, pero ahora tengo que igualar a menos 20, o sea, es lo mismo. Me ahorro un paso de la ecuación, pasar el 20. Se te ahorra pasar el 20, digo, no es que te va a hacer las cosas más fáciles. Está bien, digo, es lo mismo. Nada, eso ya se van a acostumbrar ahora haciendo ejercicio. En realidad eso no va a cambiar la dificultad del ejercicio. Lo que sí va a cambiar un poco la dificultad es si elijo mis ejes así. Ahí si elijo mis ejes azules, perpendiculares, pero torcidos, que no hay ninguno en la dirección de la aceleración de la gravedad, ahí sí se va a complicar un poquito. ¿Por qué? Porque los dos sistemas de ecuaciones me van a quedar como el de Y, que es un poco más feo que el de X. Con la componente de aceleración en X y en Y, que las tengo que proyectar también con el angulito, digo, pero ahí sí complica las cosas. Pero después si lo eligen en el piso o en la punta del edificio no debería pasar nada. Bueno, ¿y qué pasa en estos movimientos? Por ejemplo, si miro, no, vamos a borrar eso, azul, digo. Estos movimientos, una cosa que uno después se acostumbra entonces, es que en X va a velocidad constante, ¿sí? La velocidad en Y es la que va aumentando y disminuyendo, pero en X vale siempre lo mismo. O sea, si con la misma velocidad de la proyección esta, ¿no? Viene un tipo caminando acá abajo,
Si cuando este tiró la piedra, el tipo este arrancó a caminar con la misma velocidad esa, el tipo va siempre abajo de la piedra, ¿sí? Un ejercicio que hago en el aula es ir caminando y tirar una tiza al aire, como vengo caminando. Entonces, como vimos antes, como yo vengo caminando con una velocidad y si tiro una tiza con una velocidad I para arriba, la velocidad de la tiza que tiré es la suma de las dos, la que tenía yo caminando más la que lo tiré para arriba. O sea, la tiza va a salir así en diagonal. Entonces la tiza va a hacer esto. Y si yo sigo caminando siempre a la misma velocidad, voy a estar siempre abajo de la tiza. Y cuando llego acá, la tiza me cae en la mano. Sí, ese es un buen ejercicio para ver que la velocidad de la tiza durante el vuelo en X fue siempre la misma. Errores comunes que se suelen decir, o por lo menos por ahí después cuando hacen la cuenta tienen un poco más de cuidado. Pero era esto, ¿no? Yo tiro esto con esta velocidad inicial y este ángulo y hago esta parábola. Uno que a veces se suele escuchar mucho era eso. ¿Cómo encuentro la altura máxima? ¿Qué me dijeron? Cuando la velocidad es 0. Bien, ese es el error común. Cuando la velocidad vale 0, La ¿cuándo velocidad vale? Cuando la velocidad en I vale 0, ¿sí? Ojo con eso. La velocidad acá no se hace 0 nunca, porque la de X, no sé, vamos a dibujar en verde acá, B, bueno, en verde no lo puse. Yo tengo acá B0X y voy a poner en rosita B0I. ¿Qué va pasando? Cuando esto aumenta, está claro que la velocidad en I se hizo más chiquitita, ¿no? Porque está la gravedad en I que apunta para el otro lado. ¿Está bien? Me parece, ya dibujé todo re lindo, me parece. Pero la B0X sigue siempre igual. Cuando llego arriba de todo, fíjense acá lo que me queda tendría que ser la suma de estos dos vectorcitos, ¿no? Cuando llego arriba de todo, este vector velocidad tiene que ser igual al B0X. Y la que se hizo 0 es B0I. BI, perdón. ¿Se entiende? Sí, sí. Y cuando esté bajando, por supuesto, esto es medio simétrico, sí, pero la B0X va a medir lo mismo, siempre vale B0X. Y acá la B0I se basa en negativo, o sea, era positiva, cada vez más chiquita se hace 0. Y ahora empieza a crecer para caer. O sea, acá B0I va a ser así, BI va a ser así, perdón, 0. Y bueno, y cuando llegue al piso, si quieren, esto va a tener la misma B0X. Y va a llegar al piso con una velocidad que va a ser igual que con la que salió, pero para arriba. Y esta va a ser mi B, el vector B, ¿no? Cuando pongo el vector es el total, ¿no? La suma de la X más la Y vectorial. Está claro, esta es una, por lo menos cuando hablan lo dicen mal, siempre dicen cuando la velocidad se hace 0. Y eso, la velocidad acá no se hace 0 nunca. Lo mínimo que vale es cuando solo vale B0X, que es cuando llegó arriba de todo. La que se hizo 0 fue la velocidad en I. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, y si yo Sí. quiero, por ejemplo, tomar los ejes para que la aceleración quede positiva, mi velocidad en I va a ser negativa, ¿no? Si tomás los ejes para que la aceleración quede positiva, tenías que tomar que el eje Y crezca para abajo, ¿no? Sí. Suena más raro, porque si Es no es medio una caída libre, antiintuitivo. porque medio que ¿dónde pones el 0 del I?
Porque si yo elijo así un eje para abajo, no sé, en rojo, que el I crezca para abajo, te van a quedar todas las cosas en negativas, todas las posiciones. Sí, sí, no la pensé. Medio raro. Profe, ¿Sí? B0X se mantiene siempre igual porque es MRU. Porque no hay aceleración en el eje X, claro, es un MRU en X. ¿Por qué? Porque la aceleración, que es G, no tiene componente en X. La G es toda en Y. Y el otro, el BI, va variando porque tiene la aceleración constante. Aceleración en el eje Y, claro. Gracias. Exactamente. ¿Sí? ¿Alguno? ¿Estamos? Maxi, antes de aceleración intrínseca, ¿me faltó algo que necesitas? O Ceci para los ejercicios. No, Me olvido. para los ejercicios, no, sí, ahí lo de yo. Para los ejercicios eso está bien, creo. Aceleración intrínseca, bueno, por ahí si lo querés describir un cachito, sí, porque no la nombraste. Bueno, sí, no, pero antes de pasar a eso, que por ahí los mareo un poco. Bueno, dale, sí, para hacer ejercicios tenemos. Fíjense, en cada punto de estos que está volando, ¿cómo es el vector aceleración de esta piedra acá? Siempre apunta para abajo. Siempre apunta para abajo. ¿Cuál va a ser la aceleración de la piedra en todo el recorrido? G, están todos de acuerdo, ¿no? Sí. Siempre la piedra tiene una aceleración que es G. Siempre, siempre acá, G. Bien, es la única aceleración que tiene este objeto que está volando. La única aceleración que va a sentir esa piedra es la de G. Ahora, se suele usar, después vamos a ver por qué un poco más la clase que viene, es para este análisis, ¿sí? No más, no es que vamos a resolver los ejercicios así, es usar unos ejes, en vez de estos X e Y que acabamos de ver, lo que se llama un eje tangencial a la velocidad y un eje perpendicular a la velocidad. A ver si me explico, voy a tratar de hacer un dibujito acá un poquito más claro. Va con un solo punto, así hacemos menos lío. Imagínense que tengo al objeto por acá. Esta es la velocidad del objeto, ¿están de acuerdo? Y esta era la gravedad. Lo que se suele usar a veces son estos ejes, voy a poner en azul. Vamos a llamar el eje paralelo a la velocidad y el eje perpendicular a la velocidad. Bien. ¿Para qué se hace esto? Bueno, ahora lo vamos a ver un poquito. Pero la idea va a ser descomponer la aceleración. Solo me va a preocupar los módulos igual. En este eje perpendicular, estoy haciendo ahí un simbolito de perpendicular y acá uno de paralelo. Y lo que voy a querer es descomponer la aceleración, que en este caso es la única que hay, es la de la gravedad, en una componente de aceleración perpendicular a la velocidad y una componente de aceleración paralela a la velocidad. ¿Se entiende lo que quiero hacer? Claro, como que en vez de Listo. proyectar la velocidad, proyecto la gravedad sobre los ejes. Quiero poner la gravedad en dos direcciones, una que sea paralela a la velocidad y otra perpendicular. Bueno, esto no es difícil. ¿Qué necesito saber? Este ángulo nomás para descomponer, ¿están de acuerdo? O el otro, el que quieran, qué sé yo. O este ángulo para saber si hago G por el coseno o G por el seno de ese ángulo.
Conozco ese ángulo, ¿qué ángulo conozco yo? Imagínense que de esta parábola yo conozco ya resolví el problema, ¿sí? O sea, ya conozco todo el x de t y el y de t, por lo tanto conozco la velocidad en x, la velocidad en y conozco la aceleración en x y la aceleración en y. O sea, el problema ya está resuelto, ¿sí? De esto conozco todo. ¿Pueden conocer, por ejemplo, este ángulo para este instante? Para el instante en que la piedra está ahí, que es el caso que estoy analizando ahí abajo. ¿Pueden saber qué ángulo está formando esa velocidad con la horizontal? Disculpe, profe, ¿puede repetir? Sí, en el punto este que estoy acá abajo es este de ahí arriba, ¿no? Está bien que la idea es que estaban en el mismo lugar. El ángulo este tita que forma la velocidad con el eje X. Ese ángulo tita que acabo de dibujar. ¿Cómo saben qué ángulo es? ¿No lo tengo que proyectar, digamos, con coseno y eso? Coseno y eso, pero ¿qué es lo que tenés que proyectar? Digo, vos ya conocés todo el sistema, ya te dije, el ejercicio está resuelto. Conoces X de T, Y de T, B de X de T, B, Y de T, todo. Todas estas ecuaciones las conoces todas. ¿Cómo sacaban ese ángulo tita? ¿Qué era ese ángulo tita? Unas cosas que repasábamos la clase pasada. Arco tangente de y sobre x. TBI sobre BX, ¿están todos de Claro, acuerdo? sí. Sí, que ese tita, este tita que está acá, es el arco tangente de BI sobre BX. La idea es que, como el problema lo tiene solucionado, si yo sé en qué instante la piedra está ahí, calculo B de I en ese instante, BX en ese instante, y el arco tangente de BI sobre BX me da el ángulo. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí. En este dibujito que yo hice acá, a ver, esta es la parte donde meto muchas líneas y se marean, pero si yo pongo acá mis ejes X e Y, que son los que uno está acostumbrado, ¿no? Este es tita, ¿no? Este lo conozco porque ya tengo el problema resuelto. Ese que le puse tita ahora va a aparecer. Vamos. Ahí. Ese tita lo conocemos. Ahora, para proyectar la G roja, esa que tengo ahí abajo, necesito saber cuánto vale este ángulo o este ángulo. ¿Lo conozco? ¿Alguno de los dos? ¿Puede ser que el de la izquierda es 90 menos tita? El de la izquierda es 90 menos tita, no sé, me mataste. ¿Cómo lo piensan? A ver. Sí, el que de la izquierda es 90 menos tita. Más fácil que eso, este es tita entonces, ¿no? Sí, también. Claro. ¿Están todos de acuerdo con que eso es tita? Eso es algo que practiquenlo porque también lo van a usar mucho. ¿Todos se dan cuenta que ese ángulo es tita? El que no, lo explicamos. Es algo que tienen que poder hacer bastante fácil. ¿Sí? Todos, no tengan vergüenza. Yo no, profe. Bien. Para no hacer tan chato, voy a tratar de hacerte otro dibujo acá. Estos son el X y el Y, ¿está bien? Y este es el de la velocidad y la perpendicular, ¿está bien? O sea, la paralelo y la perpendicular a la velocidad. Que este es tita, están todos de acuerdo, ¿no? Ese es el que conocemos porque conocemos BX y BY. Sí, sí. Sí. Bien. ¿Qué ángulo forma esto? ¿Cuántos grados hay acá?
90. 90. Bien. ¿Y cuántos hay acá? También No 90. sé si se vio el azul entre este y este. También 90, digo. 90 también, ¿no? Entonces, si tita más esta rosa suma... No, justo le puse. Tita más alfa suman 90. ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Y por otro lado, alfa más esto también suma 90. Sí. Como el alfa es el mismo, el alfa tiene que ser tita. ¿Están de acuerdo? Ah, sí. Sí, porque ese alfa tiene que sumar 90 con el de arriba y también con el de abajo, así que los otros dos de la punta tienen que ser iguales. Esa es una forma de darse cuenta. Hay millones y empiezan y recuerdan lo que vieron en el, no sé si primario, secundario, de alternos, internos, externos, suplementarios. Había un montón de reglitas. Yo uso esta, no sé. Bien, más o menos se entendió entonces que ese que dibujé ahí arriba era tita. También. Ahora me voy a preocupar solo del módulo, ¿no? ¿Para dónde apunta cada aceleración? Queda obvia del dibujito, ¿no? Que la tangencial apunta para adentro, apunta en la dirección de B, y la perpendicular, bueno, apunta siempre para lo que sería el centro de esta parábola. ¿Cuánto vale G perpendicular? O sea, la componente, o A perpendicular, si quieren, le ponemos. La aceleración perpendicular a la velocidad. Es esta que está acá. G por el coseno de tita. G coseno de tita. Muy bien. En módulo, ¿no? Estoy mirando. Después el signo, no sé qué signo ponerle, porque igual son unos ejes raros. Ya para dónde apuntan queda medio obvio, ¿no? Lo importante es saber cuánto mide la punta, de las dibujé, no hay mucha duda. La perpendicular para acá y la paralela, en este caso, para atrás de la velocidad. ¿Y la paralela, entonces, cuánto vale? G por el seno de tita. Es el cero. Seno de tita, muy bien. Y esta cuenta la sabemos, ¿no? Porque tita lo conozco, era el arco tangente de BI sobre BX, ¿se acuerdan? ¿Está bien? Eso era tita. ¿Se entendió esto? Ahora voy a hacer un par de comentarios más. ¿Pero me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, sí, todo bien. Sí, sí. O sea, por un lado sabíamos quién es BX, sabemos quién es BI, y esto es el módulo de B. Y todo esto, y esto es tita. Entonces dijimos, este tita es el arco tangente de BI sobre BX. A mí lo que me gusta escribir esto más fácil, para no tener que andar usando el arco tangente, es, ¿quién es el coseno de tita? El coseno de este ángulo tita. Todos de acuerdo que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Sí. Eso es el coseno. Entonces esto ya, para no andar escribiendo todo, ya el coseno de tita lo cambio BX sobre el módulo de B. Para que me quede todo en función de BX y de BI, no tener que encontrar tita, si no me lo piden. Si ya obtuvieron tita, lo usan, hacen el coseno de tita y listo. Si no lo tienen y todavía están jugando con las componentes de haber resuelto el ejercicio y tener ahí BX y BI, alguno preferirá calcular esto.
Y por supuesto el seno es el cateto opuesto, que es BI, sobre el módulo de B. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Bien, ¿para qué hace uno descomponer esta gravedad que estaba tan linda y ya estaba toda en el eje Y? En estos dos ejes horribles. ¿Por qué horribles? Porque estos ejes van cambiando, ¿no? ¿Están de acuerdo que cuando la piedra está así? Entonces, la descomposición de G que yo quiero es la G paralela, la paralela a la velocidad, la aceleración. O sea, los ejes van cambiando las proyecciones, no vale siempre lo mismo, porque va cambiando el... ¿Qué cuadrado me faltó? En la tangencial. Ahí está. Acá esto, lo feo de estas aceleraciones paralelas tangenciales es que a lo largo del movimiento la velocidad va cambiando de dirección, entonces tengo que ir cambiando los ejes en cada instante, ¿sí? ¿Para qué me sirve saber cuál es la paralela y cuál es la perpendicular? Va a servir mucho cuando veamos las clases que viene, movimiento circular. Acá medio que para saber qué hace cada una. La idea es esta. La aceleración que es paralela a la velocidad le va a cambiar el módulo a la velocidad. A ver si se entiende. Y la aceleración que es perpendicular a la velocidad, o sea, esta le cambia el módulo a B. O sea, como está en la dirección de la velocidad, le va a cambiar el módulo a la velocidad. Y la aceleración perpendicular lo que hace es cambiarle la dirección a la velocidad. Fíjense, vamos a volver a hacer esa parábola. Un poco más grande, así la ven. Cuando el objeto está por acá, que tiene esta velocidad, la gravedad que apunta siempre para abajo tiene una componente perpendicular y una componente paralela. ¿Está bien? Esta velocidad hubiese seguido, si este objeto no está acelerado, una línea recta, ¿no? Como venía con la velocidad. Ahora, ¿cómo es la aceleración paralela de ese lado de la curva con respecto a la velocidad? ¿Están de acuerdo que va en el sentido contrario? Porque no aparece lo que dibujo, dale, que está terminado. Aguanta 5 minutos. Está claro que la componente paralela a la velocidad de G apunta para el otro lado que B. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? La velocidad se va a hacer más chiquita. O sea, la flechita va a medir menos. ¿Por qué? Porque la paralela que le cambia el módulo a la velocidad apunta en contra de la velocidad. Entonces, la próxima flechita un instante después tiene que ser más cortita. ¿Por qué? Porque la aceleración paralela apuntaba para el otro lado que la velocidad. La aceleración perpendicular lo que hace es que esa recta se doble para el lado en que apunta la aceleración perpendicular. Por eso está un poco más, digamos, hacia el lado que apunta la perpendicular, ¿sí? Como que le hizo doblar para el lado que tira la aceleración perpendicular. ¿Se entiende? Sí. Acá de vuelta, la G me lo va a tirar para esta dirección. La perpendicular y la paralela vuelve a estar para atrás
O sea que la velocidad acá arriba, por ejemplo, se va a hacer más cortita todavía, porque la aceleración paralela se opone a la velocidad. Y bueno, si esto aparece lo que dibujo, sí. Más doblada todavía porque la perpendicular tira como para el medio de la parábola. Y más cortita porque la paralela era más cortita y en la caída pasa medio al revés, ¿no? Digo, si esta es la velocidad, fíjense. Ahora, si esto es G, la aceleración paralela ahora apunta en el sentido de la velocidad. Esa es la paralela. Y la perpendicular sigue apuntando para adentro. O sea, un instante después esta flecha va a estar más doblada para adentro, pero ahora va a ser más grande que la anterior, porque ahora la aceleración paralela apunta en la misma dirección, en el mismo sentido que la velocidad. Por eso ahora las flechas empiezan a crecer de nuevo. ¿Está bien? Esto es para que, esto es algo genérico, entonces, si uno tiene un objeto cualquiera con esta velocidad y sobre ese objeto hago una aceleración así, ¿dónde va a estar este objeto un instante después? Siempre la velocidad es tangente más o menos a la trayectoria, ¿no? O sea, el objeto va a tener que estar más o menos para aquel lado. Pero ¿para dónde va a doblar? De esta línea recta, ¿están de acuerdo que un instante después, por ejemplo acá, qué tengo que hacer yo con cada aceleración? Bueno, la descompongo en la parte que es perpendicular a la velocidad y una parte que es paralela. Entonces esta flecha ahora va a tener que estar torcida para acá. ¿Está bien? La velocidad tiene que girar para la derecha de esa línea. ¿Y la flecha cómo va a ser? ¿Más larga o más corta? Más larga. Más larga. Más larga porque la aceleración está en el mismo sentido, ¿sí? Entonces ahora uno mira cualquier objeto con su velocidad y mira cómo es el vector de aceleración y sabe más o menos qué va a pasar un instante después. El ejemplo opuesto, vamos a hacerlo para completar, pues si esta es mi velocidad y ahora algo lo acelero así, bueno, de vuelta. La paralela va a ser negativa, la perpendicular para adentro. Este objeto, unos instantes después, va a ser una flecha más cortita y que apunte para allá. Y lo dibujé, pero ya va a aparecer. Si va a tener que apuntar a la izquierda ahora, porque la perpendicular apunta para la izquierda. Y más cortita, porque la paralela apunta para el otro lado. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Dudas? Disculpe, ¿Comentarios? profe, ¿Preguntas? ¿cuál era el propósito de hacer esto? ¿Qué cosa? ¿Lo de proyectar la aceleración en cada dirección? Claro. ¿Saber qué le va a pasar al objeto un instante después? Digamos, esto que estamos analizando ahora. En principio, bueno, eso era algo que uno ya sabe cómo va a ser la trayectoria en una parábola, pero bueno, es aprender a ver que una aceleración que no esté en el mismo sentido que la velocidad, no solo me va a modificar la magnitud de la velocidad, sino que también la dirección. O sea que para que un objeto doble, tiene que estar acelerado. Solo que acelerado en una dirección perpendicular a la que traía la velocidad, ¿no? Eso ahora no es muy útil, salvo para responder los ejercicios de tiro oblicuo donde te pregunte las aceleraciones. Creo que se llaman aceleraciones intrínsecas en los ejercicios o algo así. Cuando pregunten aceleraciones intrínsecas se va a referir a esto.
a la parte de la aceleración que es paralela y a la que es perpendicular al vector velocidad. Por supuesto, esto lo puedes hacer para un instante dado, porque los ejes paralelos y perpendiculares a la velocidad van cambiando cuando va cambiando la velocidad. Eso te lo van a preguntar para algún determinado instante o para cuando llegó al piso o algunas cosas así. Se va a ver mucho, o en la clase que viene, cuando veamos, qué sé yo, por ejemplo, si algo está haciendo un movimiento circular, ¿qué significa? Que la B que apunta para allá acá, en algún momento va a tener que apuntar para acá. Sí, para ir describiendo ese círculo. Entonces, querrá decir esto que tenga una aceleración que apunte para el medio del círculo, para que esta velocidad vaya doblando, ¿no? Continuamente. Esta ya la vamos a ver las clases que vienen. Es una aceleración que apunta hacia el medio del círculo para que eso describa una trayectoria circular. Ya, la que viene. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Disculpe, profesor, último que dijo, ¿cómo fue? Para que describa una trayectoria circular, la aceleración tiene que ser... Tengo que tener una aceleración, o sea, esto viene así, con esta velocidad. Si va a describir este círculo, necesito que la velocidad acá, que es siempre tangente a la trayectoria, o sea, el círculo, tiene que doblar. Venía para acá y ahora tiene que doblar para acá. Tiene que tener una aceleración que tire perpendicular para que lo haga doblar como para abajo, ¿no? Ah, listo, gracias. Siempre tiene que tirar para el lado que la quiero hacer doblar a la velocidad. Profe, y Sí. para que sea un círculo debería ser siempre constante esa aceleración, ¿no? La parte perpendicular. Sí, esa parte sí. No, tampoco. No tiene que ser constante. Depende. Ya lo vamos a la clase que viene. Depende si estás recorriendo ese círculo a velocidad constante o no. Sí, agarrá una piedra con una soguita y ponela a girar. Fíjate, cuanto más rápido, si la soguita la hace girar cada vez más rápido, cada vez tenés que hacer más fuerza con el piolín hasta que se corte. Eso lo vamos a ver bien en la clase que viene, igual no se apuren. Pero era como esto de aceleración intrínseca, medio que empieza a introducir ese tema, pero ya lo vamos a ver la que viene. ¿Otras dudas? ¿No? Bueno, no sé. Chicos, 15, 10, no sé qué van a hacer. ¿Arreglaron algo? Sí, ahora vamos a hacer un par de ejercicios. Les voy a mostrar un simulador para que vean cómo se mueven los vectores y después arrancamos con un par de ejercicios. No sé si quieren descansar 10 Buenísimo. y volvemos. Dale, sí, dale. Sí, profe. Bien. Perfecto, profe. Listo. Bueno, en 10 volvemos entonces. Paro la grabación, ¿sí? Después háganme acordar que la vuelva a poner. Dale. Profe, 15 minutos mejor. Bueno, 15 minutos, ok. Y 20, no hay 20, ¿no? Dale, Son y 20. 4.